Juan lo puso en limpio. Bueno, Apeles Romanos es aprobado. Se trata del creyente que voluntariamente abandonaba algo para proteger al creyente nuevo de pecar. Era un hombre que era un hombre maduro, ayudaba a los que estaban creciendo en la fe. Era un hombre que ayudaba a los que tenían dudas en el terreno de las cuestiones grises. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Yo les leo, no hace falta que salgan. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Vieron? ¿Cuándo vos sos aprobado? Cuando hay un problema en la iglesia, hay una división y vos seguís el camino del Señor y haces las cosas como corresponden. Entonces sos aprobada o sos aprobado. Pero si haces algo que no corresponde, no sos aprobada y no sos aprobado. ¿Ok? Así que quizás Apeles era un hombre maduro que reconocía con sabiduría y madurez en medio de los conflictos que la iglesia podía tener. Algo estaba originando divisiones en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 11, 19, que habíamos leído recién. Y este es el momento en que uno identifica quiénes son los líderes de la iglesia y aquellos creyentes que son maduros. Ellos van a responder al conflicto, lo van a responder con tacto, ojo, no es que hay que ir a atropellar nomás, con tacto, con perspicacia y también con gracia. Así hay que trabajar en la obra del Señor, que los inmaduros solo van a agregar combustible a los problemas. Los inmaduros que hacen, está comenzando a encenderse una llama de problemas dentro de la iglesia y tiran combustible. Sin embargo, los que son maduros en la fe, tienen tacto, se acercan, hablan. Entre paréntesis, no siempre te gusta ni nos gusta que la gente nos corrija. Es difícil, hermanos. A nadie nos gusta. Pero tenemos que tratar de madurar en eso. Les pido, les ruego, les imploro. Porque si alguien se acercó, puede ser mi percepción nomás. Yo a veces uso esas palabras. Puede ser, o sea, Juan no se va a enojar si le pongo como ejemplo. Entonces, Juan, puede ser mi percepción nomás, pero por favor, sentate bien, una cosa así. Porque si me voy y le digo, Juan, sentate bien. Ya fuimos ahí, nunca más viene más. Yo, este pastor que se cree. Entonces, yo así trato de... Hay que usar el tacto, hermanos. La Biblia dice decir la verdad en amor. No dice decir la verdad nomás. Algunos dicen, no, pues yo siempre digo la verdad. Está bien, pero la Biblia no te autoriza a decir la verdad siempre. Lo que te autoriza a decir la verdad en amor. Así está autorizado. Pero si no lo decís en amor, no estás autorizada o autorizado. ¿Ok? Decir la verdad es en amor. Capítulo 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Ahí está, ¿vieron? Así es como tenemos que presentarnos. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Probablemente estas sean las características de Apeles. Era un hombre aprobado. Le impresionó a Pablo eso. Este hombre amaba estudiar, le amaba estudiar las escrituras, interpretar las escrituras. Quizás era el hombre que dentro de la iglesia sabía tratar con tacto a la gente cuando había los incendios. Él era un hombre diligente, guió a los jóvenes de la congregación a entender más de la palabra de Dios. Este era Apeles. Qué lindo sería, queridos hermanos y hermanas en la fe, que alguno de ustedes alguna vez quiera ser como Apeles, aprobada o aprobado. Entonces cuando allá se pase lista va a decir, Carlos, aprobado. Qué bueno sería, ¿eh? Qué bueno sería. Realmente a mí me daría todo piris si es que algo así escriben de mí, ¿verdad? Qué lindo hermana, qué lindo hermano que sea tu meta en la vida. Ser como Apeles, aprobado. Qué bueno, en la fe.
Este es el hall de la fama de los siervos de Dios. Vamos al punto 8. La casa de Aristóbulo. Versículo 10, Romanos 16, 10. Dice así: saludad a Apolo, a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Esta frase puede que no solo se refiera a la familia de Aristóbulo, sino también a los sirvientes que parece ser en este versículo, porque parece ser que Aristóbulo era alguien de alta sociedad y que tenía sirvientes, porque hay varias fuentes históricas que nos ayudan a identificar que Aristóbulo era conocido romano, era un conocido romano. Se dice que este Aristóbulo era nieto de Herodes el Grande. Y el mismo Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños en Belén, de menores de 2 años, y a los que estaban en su cercanía. Así que Aristóbulo probablemente vivía como un ciudadano romano y más adelante fue amigo cercano de Claudio. Claudio es uno de los emperadores. Claudio echó a los judíos de Roma. Claudio echó a los judíos de Roma. Alguna vez lean en Hechos, en el capítulo 9. Está cuando Claudio echa a los judíos de Roma. Pero estos hombres, Aristóbulo era un hombre de alta sociedad. Y este Aristóbulo tenía en su casa las reuniones de la iglesia. Qué lindo los hermanos y las hermanas que abren sus casas para las reuniones de la iglesia y que eso se convierte realmente en algo importante. Los de la casa de Aristóbulo, no solamente Aristóbulo y su familia, sino incluso sus sirvientes también habían conocido al Señor Jesús. Y vamos al siguiente, del hall de la fe. Versículo 11, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Literalmente, dice acá, saludad a los que pertenecen a la casa de Narciso, aquellos siervos que son creyentes en el Señor. Eso es lo que literalmente dice. Evidentemente no todos los siervos eran creyentes y Pablo está refiriéndose específicamente a los que eran creyentes en el Señor. El nombre de Narciso es un nombre muy común también en Roma, en aquella época. Pero hay una posibilidad de que se trate de un secretario poderoso del emperador Claudio, que se llamaba Narciso. Porque algunos historiadores dicen que él acumuló una gran riqueza y su notoria influencia sobre este emperador, justamente. Su poder residía en que toda la correspondencia dirigida al emperador tenía que pasar por sus manos y jamás llegaba a las manos de Claudio a menos que Narciso lo vaya a permitir. Así que acumuló una gran fortuna. ¿Qué hacían la gente para que él haga llegar una carta a Claudio? Sobornaban a este hombre. Así que él probablemente era millonario porque recibió muchísimos sobornos. Porque en esa época era un gran negocio. Hoy ya no, ¿verdad? La corrupción, no, por favor. No existe. Bueno, pero no duró mucho. Claudio fue asesinado, Nerón ascendió al trono y Narciso quedó expuesto por su corrupción y luego fue ejecutado. Su casa pasó a ser posesión de Nerón. Esta puede ser la respuesta a la pregunta de cómo llegó el Evangelio de Cristo a las altas esferas de la política. De hecho, existe en Filipenses capítulo 4. Filipenses hay varios lugares. Vayan a Filipenses, me encanta el libro de Filipenses. Capaz que estamos terminando Romanos. Cuando termine Romanos, capaz empiece con Filipenses. Pero estoy queriendo comenzar con un libro del Antiguo Testamento también. Estoy en la duda de cuál es. El Señor me va a guiar para ver qué vamos a estudiar después de esto.
Pero miren lo que dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que he sido puesto en defensa del Evangelio. Antes de eso, versículo 13. De tal manera que mis prisiones, dice el apóstol Pablo, él estaba en prisión en Roma, y escribe a los de Filipos, se han hecho patente en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. ¿Saben lo que es el pretorio? Eran los jerarcas, los centuriones. Y ellos habían escuchado el evangelio por causa de sus soldados. Los soldados que estaban de guardia, cada 4 horas, durante 2, 3, 4 años de seguido, le cuidaban a Pablo, un soldado en la cárcel. ¿Qué ustedes creen que cada 4 horas hacía el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio, se convertía, el otro le hacía preguntas, sí, pero Pablo, vos estás loco, ¿cómo esto? Y él decía, te iba a aclarar, mira esto, y tenés razón. Después salía de 4 horas, se iba y ya predicaba en su casa, él caía, y venía otros 4 horas, otro más para ahí, y esperaba ya ¿cuándo me va a tocar otra vez la guardia con Pablo para poder aprender algo más? Y venían y aprendían otra vez algo más y así. Mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Los parientes de todos los soldados. Pero en el pretorio había llegado eso. Miren lo que dice ahora Filipenses capítulo 4, versículo 22. Todos los santos os saludan. Y después dice, y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? El emperador. Miren, ¿en dónde estaban los santos? En la casa de César estaban. Así que había cristianos metidos ahí en Roma. Y ustedes saben que así fue como cayó el Imperio Romano en el año 330, 330 más o menos. El primer emperador en convertirse fue, me van a venir los nombres. A ver, alguien me dice quién fue el primero. Constantino. Constantino fue el primer emperador que se convierte y ahí se armó un guarará grande, pero bueno, de eso no voy a hablar hoy. Así que, ¿quiénes eran los santos del palacio de César? Los esclavos convertidos probablemente por Aristóbulo y Narciso. Ellos eran los hijos, digamos, que estaban ahí probablemente. Y sus nombres quedaron grabados en el hall de la fe de los siervos fieles. Bueno, ahora vamos. Ahora vamos a Herodión, ya estuvimos hablando. No, todavía no, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Cierto? Vamos por Herodión. Saludad a Herodión, mi pariente. Pablo dice que era pariente de él, probablemente era pariente de Pablo, pero el nombre es muy llamativo. Nadie llama a su nombre, realmente Herodión es una forma de decir Herodes. Y nadie nombra a nadie por el nombre de un déspota como Herodes, ¿verdad? Nadie por ejemplo, le pone ni a su perro el nombre de Judas, ¿verdad? No le llama a su perro, Juditas, vení por acá. Ni a su perro le quiere llamar Judas. A su hijo no le va a llamar Judas tampoco. Y nadie le llamaba en esa época Herodes, porque era realmente peor que un perro Herodes. Imagínate que le mande matar a los niños menores de 2 años, ¿verdad? Bueno, entonces Herodión le dice específicamente Pablo que era un judío y era pariente. Probablemente fue adoptado con este nombre, ¿verdad? Por la familia de César. Probablemente era un esclavo, era pariente de Pablo, pero fue adoptado. Bueno, la casa de Narciso, que ya estuvimos hablando,
Dice, saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Literalmente eso es lo que estuvimos hablando hace un ratito acerca de Narciso. Realmente eran miembros de una casa, un hogar, en donde realmente el rey de ese hogar era el rey de reyes y señor de señores. Ahí está Narciso. Bueno, 11, vamos al 11. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Que nadie tampoco se llama Trifena ni Trifosa en esta iglesia, ¿verdad? Pero bueno, algunos capaz quieran tener este mote, las cuales trabajan en el Señor. Qué bueno sería que yo, por ejemplo, venga y diga a Ámbar y a Felicia, las cuales trabajan en el Señor, o a Liz y a Laura, las cuales trabajan en el Señor, como Trifena y Trifosa, ¿verdad? Las cuales trabajan en el Señor. Muchos eruditos griegos piensan que se trata de hermanas gemelas, teniendo en cuenta que el nombre de ellos rima, Trifena, Trifosa, ¿verdad? Era común en aquella época bautizar a los gemelos con nombres que tuvieran la misma raíz. Ustedes no sabían eso, ¿eh? Todos los domingos que ustedes vienen acá, yo les voy a contar lo que es la Biblia, porque si no, no se van a enterar. Un pequeño cambio de nombre brinda el significado externo. Trifena se podía decir, se podía traducir linda. Ahora ya se quieren llamar Trifena. Yo debo ser Trifena. Yo voy a ser como esa que trabaja en el Señor para que me digan Trifena en la iglesia. Mientras que Trifosa se puede traducir como delicada. Le gusta también ya Trifosa ahora. Trifosa, entonces yo voy a ser delicada. Bueno, al femenino, al mundo femenino de la iglesia nomás está. Pero bueno, yo les traigo, hermanos, para que sepan. Pueden poner al lado de cada versículo lo que yo les cuento esto y decir Trifosa, Trifena es linda y Trifosa es delicada. Sea como fuere, Pablo usa la misma palabra para trabajo que usó con María. ¿Se acuerdan que hace rato le saludaba a María, la cual trabaja en el Señor? Bueno, ahora también esta trabaja en el Señor. Era Trifena y Trifosa. Eran unas mellizas que trabajaban arduamente en el Señor. Así que me gustaría, hermanas y hermanos, que sean gente que trabajan arduamente en el Señor. Y está muy bien que sean lindas y que sean delicadas también, hermanos. Me encanta. Pero yo conocí, tengo unos cuantos años en la fe, me convierto cuando tengo 15 años, hace 40 años, así que en esa edad tenía muchas hermanas en Cristo que eran lindas y delicadas, pero no trabajaban para el Señor. Así que solamente me recuerdo de ellas que eran lindas y delicadas, y siguen siendo lindas y delicadas. Conozco a una hermana, les cuento con el corazón, que era de mi edad también, muy linda y delicada, que cuando su mamá se murió, ella estaba preocupada porque le salió un poco de sangre en la nariz a su mamá. Y cuando yo llegué al velorio, porque la mamá vivía a media cuadra de mi casa, entre paréntesis, esa familia. Cuando yo llego al velorio, me ataja ella, casada ya con su marido ahí, pero ella me ataja porque me conoce desde que tengo 15 años. Y me dice, Pedro, quiero nomás que entiendas que no pudimos hacer el trabajo como yo así. Se murió tu mamá, ¿viste? Que esto ya no me importa mucho, yo vengo por la familia nomás. Linda y delicada, bien, pero que trabajen en el Señor, ¿ok? Hermanas, ¿todo bien? ¿Sí? Amén. No solo linda y delicada. Bueno, vamos al punto 12, Pérsida. Romanos capítulo 16, versículo 12. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Muchos creen que Pérsida era la hermana mayor de Trifena y Trifosa, entre paréntesis. Sin embargo, en este caso, Pablo escribe en pasado, dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Así que se cree que Pérsida
probablemente se da a entender que de alguna manera ella o ya estaba, o se murió o estaba por morir. Pero su testimonio de trabajo sigue siendo digno de alabanza. Así que después de todo, está también en el hall de la fe. Y quiero nomás recordar, hermanos, a una hermana en Cristo muerta ya hoy, seguro. Tenía 82 años, se llama doña Antonina Kostenko. ¿Le conociste, doña Chela? Bueno, yo tenía 15 años, no, 15, 16 años. Ella, cuando yo llegaba, me decía, Pedrito, yo también me acuerdo de eso. ¿Tenés folletos? Sí tengo, porque acá tengo si querés. Okay. Y yo le encontraba, ¿se acuerdan que yo iba a la Plaza Uruguaya a predicar y eso? Yo le encontraba a doña Antonina, 82 años, al lado mío, ahí predicando el evangelio conmigo. Y otra cosa, yo ya tenía mi auto a eso cuando tenía 22 años, 23 años, y entonces me iba manejando y le veía a doña Antonina, era medio peticita, gordita, caminando por la calle, en el sol. Así que a veces yo estaba muy apurado, pasaba nomás, ¿verdad? Y después le pregunté, 7 días ya por Mariscal López, doña Antonina, ¿qué te iba a hacer? Y me fui a predicar el evangelio a una señora que estaba allí y le llevé. Esta era doña Antonina. Realmente un impacto muy importante en mi vida. Me acuerdo hasta hoy, no me acuerdo de mucha gente de la iglesia, del parque, entre paréntesis, pero sí me acuerdo de doña Antonina Kostenko. Ella era una mujer que predicaba y trabajaba duro en el Señor, Amén. Y entonces, Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y al siguiente, Rufo y su madre. Ya vamos terminando, hermano. ¿Cuántos nombres, pastor? ¿Qué laburo tenemos que tener para poder hacer un estudio de esto? ¿Verdad? Uno dice, pero yo leería todo y ya está. Pero imagínate que cada nombre tenía una lección para nuestras vidas. Cada persona era alguien especial en esa iglesia. Y hermanos, ustedes son alguien especial en esta iglesia. Cada uno de ustedes es alguien en esta iglesia. No tienen que pasar desapercibidos, sino tienen que ser así como estos. Miren acá, ahora les saludo a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo también era un nombre, entre paréntesis, común, ¿verdad? Pero tenemos evidencia de que en este caso se trata de uno de los 2 hijos de Simón de Cirene, quien llevó la cruz de Cristo en el... ¿Ustedes se acuerdan que Cristo y hubo un hombre llamado Simón de Cirene? Che, vos, le dijo Romano, porque ellos tenían ese poder. Vos que sos curioso. Y el otro, Simón de Cirene, ¿yo? Venga acá y alce esa cruz. Y tuvo que llevar la cruz de Cristo. En ese trayecto, Simón de Cirene se convirtió a Cristo. Tal es así de que su hermano fue uno de los ancianos de la iglesia de Antioquía. Y este es su hijo, Rufo. Así que Marcos escribió en su evangelio unos años después que Pablo escribiera esta epístola a los romanos. El evangelio de Marcos también era dirigido en especial al mundo romano. Y es fascinante ver que Marcos capítulo 15, vamos ahí, Marcos capítulo 15, ya voy terminando, hermano. Sí, ya voy terminando. Marcos capítulo, no están aburridos todavía, ¿verdad? No. Mira, si Ale me dice que sí. Qué bandido le voy a decir. De todo le voy a decir acá. Marcos capítulo 15, versículo 20. Bueno, sí, es que comienzan a bostezar, pero pueden tener, ahora pueden bostezar. ¿Viste que tienen tapaboca? Pues. 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Vieron? Que venían del campo a que llevase la cruz. Ahí está. Este mismo era Rufo. Marcos ha hecho y pone un comentario entre paréntesis. ¿Por qué? Porque los creyentes en Roma conocían ya a Simón de Cirene y sabían quién era Rufo, pero posiblemente no supieran que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Así que él le pone Rufo,
quien en ese momento era uno de los líderes de la iglesia en Roma. Rufo, ¿quién era? Era uno de los líderes. También tenemos menciones de Simón de Cirene sirviendo en la iglesia de Antioquía, cuando esto comienza ahí justamente, y la mayoría de los comentaristas e historiadores no dudan que Simón se convirtió. Tampoco dudan de que Rufo se convirtió y comenzó a servir en la iglesia de Roma. Así que Pablo escribe, saluden a Rufo y a su madre. Pablo se refiere muy afectuosamente a la señora como si fuera su propia madre. Esta es una referencia de que Pablo la conocía muy bien y había sido servido por esta mujer realmente. Muy bien. Aprendieron algo más de Rufo. ¿Quién era Rufo? Era el hijo de Simón de Cirene, imagínense. Y ustedes iban a pasar nomás así como si nada ahí, ¿no? Y se iban a enterar de este detalle importantísimo y de la madre de Rufo, la cual era alguien que servía al Señor. ¿Cuántas madres ha levantado a sus hijos que hoy sirven al Señor? Mi mamá, por ejemplo. Entre paréntesis. Pero así deberían ser recordadas las madres de esta iglesia, que han levantado a sus hijos que sirven al Señor. Punto 14. Vamos a 10 siervos en el hall. Acá vamos a irnos rápido. Dice, bueno, si yo seguía desmenuzando, a la medianoche íbamos a terminar la reunión. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están en ellos. Filólogo y Julia probablemente eran un matrimonio, Nereo y su hermana, sus hijos, probablemente. La mayoría de los comentaristas creen que Olimpos era un miembro de la familia. En otras palabras, Pablo estaba saludando a los creyentes que se juntan en la casa de Filólogo y Julia. Con esto Pablo cierra sus saludos personales llenos de afecto y de cariño, y luego nos manda que todos ellos se amen entre sí. Miren lo que dice el versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculos santos. Os saludan todas las iglesias en Cristo. O sea, salúdense con ósculos santos. Hermanos, ese ósculo santo eran unos besos en la mejilla, era un abrazo, o un beso en la frente, también era el saludo con ósculos santos. Extrañamos un poco eso, ¿o no? No nos podemos saludar así, pero bueno, más adelante vamos a volver a saludarnos, ¿verdad? Qué lindo era ese tiempo en el cual nos dábamos un abrazo, el calor del hermano. Es tan lindo, hermanos, realmente. Concluyo, hermanos. Vamos a la última diapositiva. 3 verdades que van a emerger de estos versículos bíblicos y yo quiero compartirlas. Número 1. Para formar parte del hall de la fe de los siervos fieles, no se requería una gran habilidad, sino disponibilidad. Yo me acerco a algunos hermanos y le digo, hermanos, necesito esto, necesito aquello. Déjame orar por eso. Bueno, orar no. Voy a buscar a alguien que esté disponible, ¿verdad? Disponibilidad, que es la mayor habilidad que uno puede tener. ¿Necesitan algo? Hacerlo. Miren, cuando era muy joven, hace poco, no me creen, ¿verdad? Cuando era más joven, un pastor me dijo así, al que tiene trabajo, dale más. Y se cumple. Es muy difícil que alguien que no hace nada en la iglesia le des algo y te ayude. Cada vez los que hacemos mucho en la iglesia tenemos más trabajo. No solamente, y en la fe, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Yo les pido que oren mucho por mí porque esta semana fui desafiado a un proyecto muy grande y definitivamente unos cristianos vinieron a hablar conmigo específicamente por eso, ¿verdad? No es que voy a dejar la iglesia, no se preocupen. Pero es un proyecto grande para el reino de los cielos, o sea, nada que ver con los negocios, ¿verdad? Sino que con el reino de los cielos, un desafío grande.
al que tiene trabajo, dale más, dice. A los que no tienen trabajo, siempre no están disponibles, siempre. No tengo tiempo, no me puedo despertar temprano. A algunos les cuesta venir aquí a esta hora. Otros 4:30 de la mañana estábamos despiertos. Y no porque ayer dormí a las 5 de la tarde o una cosa así. También ayer tuvimos que estar con Magalí. En el 15 años estuve predicando el plan de salvación, el evangelio allí. Marcos está acá con nosotros justamente viendo. Y así es, todo el día trabajando para la gloria de Dios. Entonces, para formar parte del hall de la fe de los siervos fieles, no se requiere una gran habilidad, sino disponibilidad, que es la mayor habilidad que uno puede tener. Hermanos, no sé cómo está el grupo de alabanza, pero estaban teniendo problemas para encontrarse. No sé cómo está tu grupo pequeño, pero hay problemas porque no se pueden encontrar. Todo es así. Siempre hay problemas. Ay, no, pastor, estoy nomás muy ocupado, por eso nomás. ¿Saben qué me dicen a mí cuando me dicen algo así? Sos un gran tecoreí, entonces vos lo que tenés tiempo libre, porque el resto de nosotros somos gente ocupada, disculpame. Y yo les cuento que no soy un gran tecoreí, que también estoy ocupado, pero lo que hago para el Señor ocupa el primer lugar en mi vida. ¿Ok? Y es lo que quiero terminar diciendo. Segunda conclusión. Para formar parte del hall de la fama de los siervos fieles, no se requería algún acto de servicio impresionante, sino un siervo constante y fiel. ¿Escuchaste? No un acto de servicio impresionante, sino un servicio constante y fiel al Señor. Y en tercer lugar, para formar parte del hall de la fama de los siervos fieles, no se requería ser honrado por los hombres, aplaudido, sino ser humilde ante Dios. Tal como vimos, muchos de estos hermanos eran esclavos que habían aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Imagínense, eran esclavos, hermanos, eran esclavos. Un gran escritor, Oliver Wendell, en una oportunidad escribió: la fama generalmente le llega a los que están pensando en otra cosa. Les cuento, la fama les llega a las personas que están pensando en otra cosa. Estas personas, estos hermanos, lo merecían. La verdad que ellos pensaban en los demás y no en ellos mismos. Mientras más importante sean las personas, uno piense en otro. El gran pastor de la iglesia que vino a este mundo y tomó forma de siervo, el Señor Jesucristo va a recompensar esto. Así que, concluyo, la forma de ser parte del hall de la fama de los siervos fieles es ser igual al Señor Jesucristo. Ser igual al Salvador, el cual no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, Filipenses capítulo 2, versículo 5, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Que encuentre alguna María que ha trabajado mucho y que esté cansada, alguna Trifóena y Trifosa, Aristóbulos en esta iglesia, y que el recuerdo sea, eran hombres fieles, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos. Padre bendito, gracias por este hall de la fama de la iglesia de Roma, Señor. Qué pasajes bíblicos, Señor, tan ricos, tan llenos, Señor, de enseñanzas acerca de hombres y mujeres como hombres como Rufo, líderes como Amplías. Gracias por estos hombres y mujeres que eran
arriesgaban su vida por ti, que entregaban su tiempo, entregaban su labor, que decían vamos a hacer lo mejor, vamos a hacer la mejor iglesia en Roma, vamos a hacer la mejor iglesia en el mundo entero. Yo, Señor, nosotros queremos convertir en la iglesia con estos humildes siervos que están acá. Queremos convertir a la iglesia del centro en un hall de la fama de los hombres y mujeres fieles en la fe. En esta hora quiero decirte, Señor, que si de mí depende, quiero ser parte de ese hall de la fama y que no haya nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi tío, ni nada, Señor, que me impida seguirte y servirte por el resto de mi vida. Y que mi corazón con humildad, Señor, se entregue a ti. Para que de esa forma, un día pueda estar en aquel hall de la fama cuando allá se pase lista. Porque cierto sé que por tu gracia allí estaré. Alabado sea tu nombre en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden saludarse con ósculos santos, pero con señales así. ¿Cuál es el ósculo santo hoy día? El puño así. El codo. Dios le bendiga. Sí, vamos. Sí, así para seguir. Yo meditaré y me regocijaré.